Hola, ¿cómo están? Estamos súper contentos de iniciar nuestro primer capítulo oficial de Divulgamelo. Aquí estamos de parte del divulgatorio Tommy y Sol y tenemos de invitada súper especial, redoble, a Lauren Flor, nuestra astrofísica favorita de la UDA. Ella estudió física, hizo maestría y doctorado en la Universidad de Guanajuato en México y nos ha inspirado un montón de personas aquí en la universidad. Entonces, así como ella tuvo que ver con nuestro camino, nuestro inicio en la astronomía, me pregunto cómo nació su interés por la ciencia, en especial por la astronomía, y cómo llegó a los campos a los que hoy se dedica. Bueno, soy Tomás. Primero, muchas gracias por la invitación. Qué bacano estar aquí en Divulgamelo. Es muy bacano. Bueno, ¿cómo empezó? Uy, eso es una historia que siempre cuento como un poco larga y lo voy a cortar. Y es que, a ver, mi papá, cuando se casó con mi mamá, estaba estudiando ingeniería mecánica en Cali y él era becado en la Universidad Autónoma de Occidente. Él empieza a trabajar y pierde la beca, pero digamos en esos 2 semestres compró un poco de libros de física y todo eso. Entonces en el colegio a mí me gustaba mucho el álgebra, me gustaba mucho leer. Se puede decir como en palabras coloquiales, yo era muy ñoña. me encantaba como debe ser. Sí, exacto, me encantaba, era muy curiosa, todavía soy muy curiosa, pero desde chiquita siempre he sido como muy curiosa. Entonces mi hermana, la que me sigue, tiene 5, o sea, nos llevamos 5 años de diferencia. Entonces, claro, cuando yo tenía 5 años, mis papás se dedican a cuidar más a mi hermana, yo ya estaba como grandecita, entonces como que fui desde muy chiquita muy independiente. Entonces lo que hacía era las tareas, agarraba un libro y yo buscaba la respuesta. Y ¿qué pasó? Pues digamos, dentro de todo eso me topé con los libros de física de mi papá y me encantaba mucho como que leer y demás. Pero sí es importante mencionar que cuando yo voy terminando la carrera, ya que uno empieza, bueno, ¿qué voy a estudiar? Habían 2 opciones. Primero mi papá me dijo, no hay para universidad privada, sí o sí, vamos para la pública, y yo listo, hágale. Y mis opciones eran ingeniería de sistemas o física. Entonces apliqué a física, quedé en física y dije, pues siempre el pensamiento de uno en primer semestre, si no me paso de carrera, pero ya estando en física dije, no, esto me gusta y esto es lo mío, aquí fue. Entonces sí, digamos que los primeros pasos en física fue eso. Y ya luego dentro de la carrera vi un curso electivo que se llamaba como Introducción a la Astronomía. Lo daba el profesor Marino Guarín. Y por primera vez vi por un telescopio. Y fue como, ¡guau! O sea, lo primero que vi, el primer objeto, nunca se me olvida, fue Saturno. Yo no creía que yo estaba viendo Saturno. O sea, obviamente uno en las noches ve la luna y uno dice, ¡ay, tan bonita la luna! Sí, chévere. Pero ya ver un planeta que ves en un libro, pero ahorita verlo con tus propios ojos, con un instrumento, fue como increíble. Dije, no, qué bacano. Entonces empecé a investigar un poco más, la tesis la hice respecto a eso y ya por ahí me encarrilé. Genial. O sea, ibas a ser ingeniera inicialmente. Ingeniera de sistemas, sí, había una intención allí de ser ingeniera de sistemas, pero en física nosotros veíamos cursos también de programación y yo dije, no, pues aquí puedo hacer las 2 cosas. Entonces por ahí me quedé. ¿Y en qué momento fue eso que tú dijiste, no, me quedo en física? Hombre, yo creo que fue el primer semestre, uno se topa con una realidad totalmente diferente a lo que uno cree cuando entra a la universidad. O sea, uno va como es un mundo ideal, es un mundo ideal, y uno llega y se topa con la matemática de la universidad, la física de la universidad, que es muy diferente pues como a esa física demasiado básica que uno ve en el colegio. Entonces, yo tuve profesores que me decían como que no, ustedes no van a poder, o sea, en primer semestre que yo hasta dije, tenaz que un profesor a una persona, una chica que está en, no sé, 16, 17 años, que apenas viene con mucho ánimo, le digan, pásese de carrera, esto no es para usted. Entonces, claro, o sea, siempre
en mi vida, cuando se me han presentado retos así, los tomo de una manera positiva. No como que no voy a poder, no voy a poder, voy a hacer todo lo posible para poder. Y allí empecé a aprender cada vez más y entonces en el primer semestre dije, bueno, como que está interesante. En el segundo semestre ya empecé a ver un poquito más de materia y dije, no, aquí me quedo. Genial, sí, es muy clave tener buenos profesores en los primeros semestres, porque si recuerdo uno, no voy a decir nombres, pero literal nos dijo en la clase de primero, ustedes están en el lugar equivocado, como en plan, revísense. Sí, y eso yo creo que no es solamente, bueno, lo hablo desde mi experiencia y también como un consejo para ustedes y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, son espejos que uno puede más adelante decir, ¿cómo no quiero ser si voy a ser docente? ¿Sí? O cómo ser, porque puede ser un muy buen investigador o muy buena investigadora, pero un tipo de mensajes como eso, pues como que te cambia mucho la percepción. Entonces siempre los he tomado como espejos, como, bueno, esa persona es así, pero yo quiero ser así. No, entonces, ¿qué voy a hacer para no ser así? Sí, totalmente. Ok, entonces, ¿quieres preguntar algo? No, que aquí como dato curioso, recuerdo muy bien que mi primer semestre, casi que mi primer clase fue también su primera clase como profesora. Como profesora. Y recuerdo que sí, usted nos daba esos espacios más allá de lo académico, como bueno, ok, vamos a sentarnos a hablar cómo se han sentido, pues como ya más personalmente, porque justo en esa época hubo algunos suicidios, tanto de estudiantes como de profesor. Entonces, son muy importantes esos espacios, sobre todo en primeros semestres. Sí, y sobre todo que, digamos, la carrera de astronomía es la única en todo Colombia, entonces uno recibe estudiantes de todas partes de Colombia. Y yo siempre les pregunto cuántos años tienen, más o menos, y como para tener un sondeo, y son o sea, una vez tuve un estudiante del Cauca que tenía 15 años. Yo decía, del Cauca, venir hasta aquí, 15 años. O sea, por lo menos allá yo estaba con mi familia, con mis papás, tenía ese apoyo, ¿sí me entienden? Pero es como ser adulto a los 15 años, porque tienes que ser independiente, porque tienes que buscar cómo vas a pagar el alquiler, la comida, cocinar, ¿sí? Entonces son muchas realidades. Entonces, si bien es cierto, uno es docente de una carrera, pero por lo menos algunos profesores que yo he tenido no han sido solamente profesores, sino mentores de vida. Entonces trato de tener como esa cercanía, porque a veces como que marcamos un límite una barrera tan fuerte entre profesores y estudiantes que no nos damos cuenta de esas otras realidades. Listo, y bueno, pero llegaste a la astronomía, pero tienes una especialización en la astronomía. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Nos puedes contar cuál es y cómo llegaste a ella? Yo soy maestra y doctora en ciencias con énfasis en astrofísica de la Universidad de Guanajuato. Cuando yo estaba terminando la carrera de física, yo entré como monitora al Observatorio Sismológico Colombiano y yo trabajaba analizando datos, analizando curvas de sismos. O sea, cada vez que había un sismo, para Lauren había trabajo. Entonces yo salía corriendo. ¿Hubieras tenido trabajo todos estos días que había? Sí, más o menos. No. O sea, de una experiencia, claro, porque nosotros nos preparaban mucho desde la Cruz Roja qué hacer en el caso de un sismo, ponga el chaleco, o sea, era una mentalidad totalmente diferente. Entonces, por lo menos en esa época, cuando había sismos en Cali, yo no me paraba así como, ¡ay, sismo, está temblando! Sino que yo llegaba de una, me paraba y yo, mamá, por favor, con calma, todos en fila. Y mientras ellos iban bajando, yo me metía a la ducha y estaba temblando y yo me metía a la ducha porque tenía que salir corriendo para el trabajo. Si, digamos, hablábamos de un fin de semana. En el momento que tenía que salir corriendo. Pero a pesar de toda esa adrenalina que se puede manejar en ese trabajo, yo no me sentía Lauren allí, o sea, estaba haciendo algo chévere, pero no algo que yo quería 100%. Entonces empecé a investigar porque habían compañeros que se habían ido para México a hacer las maestrías, compañeros de la carrera. Y yo, ¿cómo hiciste? Contame, explícame. No, mira, hay beca. Entonces me empecé a informar de dónde habían becas, dónde estaba la carrera de astrofísica, el pensum, todo esto. Y un compañero me dijo, en Guanajuato van a abrir admisión. Entonces yo, ¿qué? Mi trabajo era como desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos, cuando no había temblor los fines de semana. Es horario extra. Y entonces me dijo, listo, para eso tenés que hacer un examen de admisión
y una entrevista. Y yo, pero pues la distancia, y me dijo, no, un profesor de allá de la universidad te puede cuidar el examen y la entrevista la hacemos virtual. Yo, ok, perfecto. El que fue mi asesor en su momento fue el que me supervisó el examen, pero importante mencionarlo que, o sea, entre el momento en que me di cuenta que iba a haber el examen de admisión al momento del examen de admisión, creo que fueron como 3 semanas. En 3 semanas yo tenía que repasar lo que había visto del semestre quinto en adelante. Bueno, Porque te preguntaban mecánica clásica, te preguntaban métodos numéricos, te preguntaban, bueno, poco de cosas. Entonces, y claro, no sabía qué me iban a preguntar, entonces era agarrar otra vez los libros y estudiar. Entonces yo trabajaba de 9 a 6, cuando no estaba trabajando agarraba los libros por el ladito y repasaba. Y en esa época mi medio de transporte era la bicicleta, entonces, y pues nadaba, entonces iba a nadar, llegaba como a las 9 de la noche a la casa, comía rapidísimo y me cerraba en el cuarto, 3 de la mañana a dormir al otro día. Y pues ya hice el examen, al otro día me hicieron la entrevista virtual y ese día en la tarde me avisaron que me habían aceptado. Entonces me dijeron, no, como en un mes tiene que estar acá, arregle todo, cancele trabajo, cancele cuentas, cancele, y arranqué para allá. Entonces ese fue como el inicio de mi parte de posgrado. Genial. Y ahora que ya hablamos que, bueno, fue a México, me imagino que fue un cambio muy drástico. ¿Cuáles son las primeras cosas de Colombia que extrañó? Me imagino que es muy duro ese cambio. La comida. No, mentira. Que me conoce sabe que amo comer, pero mira, fue muy difícil. Y por eso soy muy empática con los estudiantes, con ustedes cuando vienen de diferentes partes de Colombia y es un cambio tan brusco, ¿no? Entonces yo tenía 23 años cuando yo llegué allá a México, a una ciudad que yo jamás había escuchado, ¿sí? En un país que es muy complicado, ¿sí? A nivel de seguridad, sobre todo para las mujeres es muy complicado. Yo llegué y llego yo allá y me dijeron, no, la beca se te da como retroactivo. Y yo, ¿qué hago? O sea, yo no sabía, yo llegué, me dieron 10 días en un hotel. El coordinador como que me dijo, no, yo le presto la plata. Entonces yo como que, ok, buscar, o sea, yo llegué a un hotel en el que a las 6 de la tarde ya no había nada alrededor. O sea, es que Guanajuato es una ciudad súper chiquitica. Y el departamento de astronomía está a las afueras de la ciudad. 10 días no conseguí dónde vivir. De ahí un profesor con su esposa me dijeron, pues te puedes acomodar como en una casa que ellos tenían, pero no tenemos una cama. Entonces cuando yo voy, yo les dije, no importa, pues ¿dónde más voy a dormir? Entonces cuando llego era un catre con una espuma así. Y eso fue más o menos como septiembre, empezaba a hacer frío. No, o sea, eso fue, yo lloraba todos los días. Claro, la familia me hizo una falta, yo decía, yo en verdad, porque estoy aquí, si en Cali tengo mi familia, tengo todo, hasta que un día mi mamá me dijo, ya, deje de llorar, que usted está allá porque usted quiso. Y yo sí tenía razón. Entonces vamos para adelante, empecé a conocer más gente, pues ya alquilé algo, al mes me fisuré el pie, andaba en muletas, todo mal fue el comienzo, pero siento que era como que fueron todos los retos al comienzo y ya luego como que la marea bajó un poquito y se pudo vivir. Entonces yo digo que solamente fue eso porque las personas allá son muy amigables. O sea, son muy fraternales. Ya cuando empecé a conocer más de la comida me encantaba. Pero pues obviamente yo soy una persona demasiado familiar y la familia me hizo una falta pues como enorme. Me imagino. Sí. Ya que mencionas la comida mexicana de acá de Colombia, que dicen que es comida mexicana, ¿sí se parece a la comida mexicana de verdad? No, yo he sido como, voy a restaurantes a probar, siempre me gusta probar. Mira, la comida mexicana tú te das cuenta si es buena en la tortilla.
La tortilla. Ok. Si la tortilla sabe como artificial, o sea, las tortillas de maíz, de harina, las Bimbo, eso no son tortillas. Las tortillas originales son las de maíz. Y una buena tortilla en México, entonces la comes con sal y deliciosa. Entonces desde ahí te das cuenta, si la tortilla está buena, lo demás está espectacular. Yo aquí lo que he comido de comida mexicana, solamente he comido un lugar que me parece que se acerca mucho y es en Cali. En Cali. En Cali. Preciso. Sí. Perfecto. Y bueno, mencionas la comida, pero ¿qué otras cosas te gustaron, te encantaron o te disgustaron de lo que viene siendo como la cultura mexicana? De todas maneras se vive el machismo. El machismo como cultura se vive un montón. Pues como cultura en general, porque ya cosas que me gustaron, claro, el hecho de yo llegar a aprender de astronomía. Claro, era otro mundo muy, muy diferente y que pues, como la ciudad era tan pequeña, era como que literalmente era estudiar o estudiar. Tampoco decir que solamente me dediqué a estudiar porque Guanajuato también se distingue por ser una ciudad que tiene muchos, o sea, la rumba es muy fuerte. Pero también se vive una rumba muy diferente porque en octubre es el Festival Cervantino. Entonces es el festival de música, arte a nivel mundial y siempre se celebra allí. Y ¿En Guanajuato? En Guanajuato. Siendo un pueblo. Es que literal el estado se llama Guanajuato, la capital se llama Guanajuato. Y es una cosita de nada, pero es donde se vivió la independencia. Parte de lo que se vivió de la independencia. Entonces las estructuras todavía se viven, se mantienen. Los teatros son espectaculares y uno como estudiante tenía como mucho acceso a eso. Entonces en el Cervantino nos regalaban boletas para ir a ver al Lago de los Cisnes de Australia, gratis. Uno llegaba, iba a los megateatros, entonces se vivía cultura, vivía academia, vivía pues sociedad. Luego empecé a conocer más colombianos, entonces ya luego era como el combo de colombianos. Cuando jugaba Colombia pues era una rumba total. Y ya como que uno empieza a interactuar con más personas y ya todo se va haciendo más tranquilo. Genial. Y ya después de terminar los estudios allá en México, ¿qué fue lo que le hizo convencerse de que tenía que volver a Colombia? ¿Por qué no buscar salidas fuera? Porque cuando, digamos en toda la carrera, bueno, yo hago la maestría, termino la maestría, antes de terminar la maestría presento el examen del doctorado y me dicen que ya quedó en el doctorado. Durante la maestría y el doctorado tuve el mismo asesor. Entonces, para mí, el profesor Roger Cosiol es una persona que para mí ha sido siempre un mentor de vida. Entonces yo decía, qué bacano que así como él me explica, yo puedo explicar a otras personas. Y además, allá fueron mis primeros pasos en la divulgación. Nosotros íbamos a las zonas, a los pueblos, pero los pueblos donde estaban las pirámides, ¿sí? Allá donde se mantenían los pueblos de literal lo que uno ve en las películas del señor con el sombrero, las casas todas, no sé, como medio dañaditas, pero llegabas a un pueblo a enseñar astronomía y eran encantados, venga, siga, siéntese, bien pueda, eran súper amables. Entonces yo decía, qué chévere hacer esto en Colombia. Entonces yo dije, no, yo me quiero ir para Colombia a hacer esto. En ese momento fue 2019. Para terminar el doctorado uno tiene que publicar un artículo. Entonces nosotros mandamos el artículo, estaba simplemente esperando que eso publicara. Ya se me había acabado la beca y yo hablé con alguien acá en Colombia y me ofrecieron un trabajo como asesora científica de una entidad privada. Jamás, yo no sabía qué era eso, pero yo dije, vamos a hacerle. Entonces yo me vine para acá y en ese entonces, claro, lo que me ofrecieron de sueldo, yo decía, no, wow, el sueldo. Hoy en día me doy cuenta que me tumbaron horrible, pero bueno. Pero para empezar no estaba mal. Pues. Sí, exacto. Y para regresar con trabajo no estaba mal. Entonces llego yo acá y digamos, lo que yo tenía planeado era, yo estoy allá, trabajo más o menos abril, que ya esté todo, me voy con mi familia, me voy con mis papás, mis hermanas, mis cuñados para México para la titulación del doctorado, agarro el resto de cosas que dejé porque dejé un montón de cosas y
dentro de ellas mi perra, y me los traigo a todos. Pero en febrero cerraron las fronteras en México. Entonces la titulación mía fue virtual. Sí, no, eso fue, bueno, cerraron las fronteras en México, pero afortunadamente, bueno, entre comillas, digámoslo así, en diciembre la persona que me estaba cuidando la perra me dijo que no podía cuidármela, entonces que si me la podía enviar, entonces ya hicimos los trámites y estuvo acá en diciembre. Pero el resto de las cosas me tocó que decirle a mi amiga, véndalas o vea qué hace porque no puedo ir, o sea, estábamos en pandemia. Y sí, la titulación que pensábamos que iba a ser la mega rumba en México, terminamos reunidos mis abuelas, mis papás, mis hermanas, mis cuñados en la casa, y mi titulación fue por videollamada. Bueno, pero menos fue una rumba en la casa. Pues digamos rumba entre comillas, fue una cena ahí un almuerzo que tuvimos, pero claro, el momento en el que estábamos de pandemia, la tensión de todo eso, fue duro, pero mi familia siempre ha estado súper bien. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero mi mamá se consiguió una toga y me hizo poner la toga y salir en medio de la pandemia a la mitad de la calle de la cuadra a tomarme fotos. Y yo como de, mamá, pero no, es que es tu última titulación, te lo tenés que disfrutar, que no sé qué. Agradezco mucho porque esas Qué fotos bueno, fue y muy esta chévere. pandemia ya hace 5 años y de por si usted está joven, me imagino que toda esa carrera pues debió requerir mucha disciplina, mucha constancia. ¿A qué edades fue cada grado? O sea, el pregrado, maestría. Del pregrado yo me titulé como a los 22 años. De la maestría a los 25 y del doctorado a los 29. Sí, fue así, seguidito. Por eso cuando me dijeron, no, hay tal trabajo, y yo sí, yo no sabía qué iba a hacer porque realmente yo me la pasé estudiando, dentro de eso el trabajo del observatorio, pero por lo menos en México nosotros no podíamos trabajar porque la beca es como un contrato con el Estado mexicano y no te permite tener otra entrada de dinero. Pues son como unas ciertas restricciones, pero realmente la beca me daba pues para vivir súper bien allá, en Guanajuato. Y si yo digo la siguiente frase, espero no equivocarme con lo que estoy diciendo, ya me corregirás, que eres la primera mujer profesora de tiempo completo del pregrado de astronomía. Sí. Para empezar, es cierta la frase, sí, ¿cierto? Sí. No hay imprecisiones. Es el título tiempo ocasional completo. Que sí, ocasional de tiempo completo. Eso. Ajá. Eso es lo que hay que puntualizar. Cuando tú escuchas esa frase, ¿qué te hace sentir? ¿Qué genera en ti esa frase? El ser la primera mujer. ¿Cómo les dijera? Lo que pasa es que hay algo que todavía, que yo sé que ustedes sufren y todavía uno también puede sufrir, es el síndrome del impostor. Entonces para mí, la primera profesora, no, pues, claro, en su momento fue como una oportunidad laboral. Hoy en día, hablando con muchos de ustedes, me doy cuenta que fue romper también como con un estereotipo que se tenía, solamente profesores. Entonces es romper eso, y es una responsabilidad también bastante grande, porque se esperaba también mucho, ¿no? De la primera profesora, lo que va a hacer, tal. Entonces se espera y se exige mucho también, pero no, para mí es una alegría poder estar, digamos, poder haber llegado aquí y haber como que aportar en diferentes aspectos, no solamente de lo académico. Eso es lo bueno, que usted nunca se ha quedado con brazos cruzados con solo lo que le piden, sino que siempre está buscando más precisamente desde lo que le gusta, no solo desde lo pedagógico, sino, o sea, digamos, de lo académico en sí del sistema, sino también de la divulgación. Pero bueno, ya hablando por el lado del sistema académico, ¿qué cosas siente usted que le han llegado a frenar como durante su camino en la enseñanza, que como que rediseñaría del sistema? Yo creo que la parte financiera en Colombia es un desafío muy grande que tenemos y que vamos a seguir teniendo, esperemos que por unos pocos años, sí, y que luego se arregle. Porque uno quisiera, no sé, ser parte de consorcios en telescopios, pero para ser parte de consorcios en telescopio, pues tienes que poner algo de dinero, tienes que poner algún instrumento, tienes que poner algo. Entonces eso te frena mucho. Entonces uno busca, yo siempre he dicho que nosotros aquí, los científicos y las científicas, hacemos ciencia con las uñas.
en cualquier área, con las uñas, porque literalmente no hay, uno va a hacer, no hay recursos. Uno va, no sé, ve, mira que se presentó esta oportunidad para que algún estudiante vaya a Chile, no hay dinero. Entonces, claro, uno quisiera ofrecerles un montón de cosas a ustedes para que ustedes como que conozcan lo que uno en su momento pudo conocer, pero llega el dinero y te frena un montón. Entonces yo creo que empezando por la parte financiera, eso sería algo que se podría reestructurar muy fuerte, porque lastimosamente en Colombia no se ve el valor tan fuerte de la ciencia, por eso no se le da la prioridad que debería, como se le ha dado en otros países. Hombre, en México la beca que te daban era una beca muy buena. En Chile creo que también dan muy buenas becas, en España, sí, o sea, hay varios lugares. Y allá no me exigían quedarme, o sea, me daban la beca y me decían, ya, bien, publique, pero las publicaciones quedan bajo el nombre de la institución mexicana, pero yo no tenía un compromiso. No es, por ejemplo, con algunas entidades aquí en Colombia, te damos la beca para que vayas a estudiar al exterior, pero luego tienes que venir y trabajar acá. ¿Sí? Entonces no era así. Entonces yo creo que la parte financiera es un reto muy difícil para llevar. Y yo siento también como, si vamos a reestructurar, es como los profesores y las profesoras, el deber que tenemos de irnos actualizando a medida que van pasando los años y no nos quedemos en la misma enseñanza de hace unas décadas. ¿Sí? Entonces, no sé, hoy me acuerdo que a mí me enseñaban con acetatos, con proyector allí. Imagínense uno hoy en día agarrar eso, ¿sí? Sería muy difícil, pero es una forma en cómo nos vamos actualizando y dándonos cuenta que la ciencia está cambiando y que nos podemos adaptar a ella. Hoy en día un reto es en la inteligencia artificial. Si uno dice, no, todo lo quieren hacer uso de la inteligencia artificial es mala, no, es una herramienta, hay que buscar cómo adaptarla para los desarrollos académicos que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que también es pensar un poco en eso, ¿sí? Cómo poder actualizarnos allí en como en esos desafíos que van saliendo, que surgen. Adaptarse, sí. ¿Y cómo viviste esa transición de ser estudiante a ser profesora? Todavía la estoy viviendo. Todavía la estoy viviendo porque cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar como docente en la Universidad del Valle, como docente cátedra. Yo venía quiero ser la docente como fue mi asesor de la maestría y del doctorado. Ese docente cercano, venga, conversemos, tiene un problema, dialoguémoslo, o sea, me salgo del papel de docente y ahorita soy persona y voy a hablar contigo, tal. Y eso es como, digamos, llego yo a hacer acá, ¿sí? a la universidad, que tiene sus pros y sus contras y me he dado cuenta de eso, por eso les digo que tiene como que todavía estoy en cómo adecuarme a ello, y tiene sus pros y sus contras, porque todavía lastimosamente, a pesar de que ustedes como nueva generación son una generación más empática, más aterrizada, más del diálogo, todavía tenemos esos micromachismos muy fuertes en el sentido de que a la profesora le exijo más que al profesor. ¿Sí? Entonces se exige todavía y es duro porque uno dice, hombre, voy a ser como esa profesora relajada, pero luego, como dice, te dan como un golpe de realidad y uno es como, ¿qué pasó? Entonces como que replanteémonos esto, qué debo cambiar, qué debo modificar. Entonces ha sido un proceso complicado, pero también muy bonito porque es como volver a repasar esas cosas que yo aprendí cuando estaba en las primeras etapas de la maestría. Genial. Y pues sí, siempre usted le ha motivado un montón a la mujer en la ciencia y pues precisamente al volver a Colombia se crea Chía. ¿Cómo fue esto? Chía, mira que Chía los primeros pasos de Chía empezó desde México. Podemos dar primero un contexto público de qué es Chía. ¿Qué es Chía? Chía
Colombianas haciendo investigación en astrociencias. ¿Sí? Es un colectivo que se crea de mujeres colombianas inicialmente que están haciendo investigación en todas las áreas de las ciencias del espacio en diferentes partes del mundo. Y todo se creó en el 2018 en una reunión de Zoom. O sea, así fue. 2018. 2018. O sea, en el momento todavía estaba en el doctorado. Sí, yo todavía estaba en el doctorado. ¿Por qué? Resulta que tanto en la maestría como en el doctorado, esas otras cosas buenas que uno tiene es que allá te dan mucho dinero para movilidad estudiantil. Entonces uno podía viajar, o sea, al año podías hacer un viaje a otro país, a un congreso, siempre y cuando presentaras algo. Entonces yo fui a muchos congresos en Italia, Alemania, a Estados Unidos. Y siempre que iba a algún congreso me encontraba un colombiano, una colombiana. Y yo decía, wow, más colombianas acá, qué bacano. Entonces así conocí a Andrea Guzmán, a Valentina Abril y a Eliana Amazo. En diferentes congresos. Una fue en Italia, Andrea. Con Valentina nos conocimos en la LARIM, que es la Reunión Latinoamericana de Astronomía, que fue en Cartagena. Y con Eliana nos conocimos en Boston. Entonces fue muy bacano. Y luego nos pasamos los contactos y Andrea un día me contactó, me dijo, Laure, mira que estamos pensando que sería muy chévere hacer como una red de mujeres como para que estemos conectadas las colombianas. Y yo le dije, hágale de una. Hicimos la reunión de Zoom, entonces dijimos como que pasemos el voz a voz a ver cuántas mujeres son. En ese momento pensábamos 20, 30 mujeres, pues máximo. Hoy en día yo creo que ya vamos llegando casi a las 100 mujeres científicas en Colombia y alrededor de todo el mundo. Entonces, en Colombia, colombianas y extranjeras que están haciendo investigación y colombianas que están en el exterior haciendo investigación en astrociencia. Entonces, así empezó Chía. Claro, entonces 2018, 2019 yo me vengo para acá, 2020 llega la pandemia y ahí ya nos reuníamos virtual. Pero empezamos, claro, como todas estábamos en diferentes ubicaciones geográficas, entonces hacíamos muchas charlas virtuales. Y empezamos a meternos no solamente como la parte divulgativa, sino la parte política también. Andrea Guzmán es una persona que ha trabajado mucho en la parte de diplomacia científica. Entonces, como mujeres siempre hablábamos como que vamos a trabajar como para que haya más oportunidades de las mujeres en Colombia, y el Ministerio de Ciencia nos empezó a escuchar y ya nos volvimos como un eje súper clave en la política también acá en Colombia. Súper grato saber que existe un grupo así como Chía y esperamos que pase de 100 a unos cuantos miles en unos años y que allá me reciban en unos añitos. Claro, por supuesto que sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pregunta muy boomer. Top 5. Top 5. Top 5 científicas para ti a lo largo de la historia en cualquier ámbito que tú quieras. Bueno, vamos a ver dos. Uno en ámbitos de la ciencia y otro particularmente en astronomía. Pregunta porque son un montón. Yo voy a decir Adriana Ocampo. Ha sido una persona que ha sido muy importante para mí en mi carrera. Ella es mi referente profesional desde el pregrado. Diana Trujillo, caleña, ingeniera. De Cali para el mundo. Sí, por supuesto, ingeniera aeroespacial y que está trabajando ahorita en la Perseverance. Y Luz Ángela García, ella es doctora en astrofísica, trabaja en cosmología en la Universidad EXI en Bogotá. María Claudia Ramírez, sí, que ha trabajado mucho también, hoy en día está trabajando con los datos del JWST. Paola Pinilla, plan física también. Y menciono 5 colombianas porque yo creo que hemos en muchas áreas siempre hablamos de mujeres que también son increíbles en otros países, pero qué mejor que destacar las colombianas. Totalmente. Sí. ¿Alguna de ellas hace parte hoy en día de Chía? Luz Ángela.
Luz Ángela García es parte de Chía. María Claudia Ramírez también, pues como que siempre ha estado muy pendiente de lo que hacemos. Entonces, sí, pero Luz Ángela ha estado muy, muy fuerte ahí también en Chía desde los primeros inicios. Luz Ángela es una persona súper crack en toda la parte de cosmología aquí en Colombia. Genial, esos son los perfectos ejemplos de constancia y disciplina, pero en muchos casos las mujeres tienen que desertar en la ciencia y no somos las mismas que empezamos. ¿Qué factores son los principales que ustedes dicen que llevan a eso? Yo creo que, mira que hace unos días yo escuchaba algo justamente de otra mujer que lastimosamente nos abandonó en este mundo, que fue Julieta Fierro. Astrónoma también mexicana, y ella decía algo muy bacano, y es que las mujeres no es que no nos interese la astronomía o las ciencias en general, lo que pasa es que la sociedad parece meterse tanto en tu cabeza y que te dice deberías dedicarte a otra cosa, eso no es para ti, no hay campos o no hay lugares seguros, no hay lugares en donde una mujer, si quiere ser mamá, pueda ser mamá y pueda ser científica, como que no hay esos escenarios de tranquilidad también para las mujeres. Entonces, yo siento que desertamos por presiones en todos los sentidos, laboral, académico, acosos, no lugares para que puedan ser madres y científicas, porque llega un momento en el que si quieren ser o van a ser mamás, les toca que decidir cuál de las dos ser. Sí. Y eso no debería ser así, ¿sí? Sino que debería de ser, voy a ser mamá y voy a ser mamá y voy a seguir siendo científica. Entonces, sí, eso yo lo veo mucho como por ese lado, y también como la falta de apoyo también que a veces podemos llegar a tener de nuestros entornos cercanos. Sí, entonces como que sí, dejémoslo así como de manera general, como esa falta de apoyo que también podemos tener, no solamente las personas cercanas, sino también como de las partes institucionales. Ok, y bueno, y me surge la duda, hemos hablado de eso en varias preguntas, pero voy a puntualizar en este momento ya. ¿En qué momento llegas a la divulgación científica y qué representa la divulgación científica para ti y en general? ¿Qué crees que contribuye a la divulgación científica? La divulgación científica llegó, o más bien yo llegué a la divulgación científica en el 2017 en México. Allá tenía un profesor que se llama Juan Pablo Torres Papaqui. Y él es una persona que también le gusta mucho toda la parte de la divulgación. Y entonces fue muy bacano porque él llegó y dijo, sería muy chévere que agarráramos telescopios y nos fuéramos a las afueras. Entonces yo le dije, sí, bacano. Entonces miren el contraste con Colombia. Él llegó y mandó un proyecto y le dijo, necesito tanto dinero para comprar 8 telescopios o 6 telescopios de 8 pulgadas, comprar tal cosa, y en el proyecto necesito que siempre que vamos a salir se me preste la minivan que tenemos para salir con los estudiantes, y además requiero que nos den camisetas o algo que nos distinga. Y le dieron dinero. ¿Y le dieron todo eso? Todo le dieron, o sea, todo. Entonces cuando llegó y nos llamó, llegaron los telescopios, y yo, ¿cómo así? Sí, empecemos a armarlos y todo eso, y como que, wow, qué nota. Y agarramos esos telescopios y nos íbamos, allá le llaman pueblos mágicos, que son los pueblos que todavía se mantienen, o sea, no se han como actualizado su parte de infraestructura. Y nos íbamos con los telescopios a las afueras en el carro, en la minivan que le llamamos la máquina del misterio, porque era un poco ahí metidos. Y ahí nos empezaron a conocer en el estado de México, que es decir, como el departamento acá, ¿sí? Entonces el estado de Guanajuato. Y empezamos a ir a las afueras, y allí, claro, uno iba a lugares de muy bajos recursos. Entonces el señor, la señora, los viejitos, los niños, a veces llegaban niños que te llegaban descalzos, o sea, se sorprendían y luego decían, es que no he comido hoy.
eso fue como que, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces fue un choque de realidad muy fuerte. Pero a pesar de que le decían a uno, no he comido, eran felices armando, no sé, las figuras que los poníamos a armar, o en la charla hacía muchas preguntas. Y eso cambia totalmente, porque no fue solamente ir a México a hacer ciencia, sino a compartir ciencia. Y yo dije, porque yo nunca viví esto en Colombia. O sea, ¿por qué no llegaron a mi barrio con telescopios o con cualquier cosa a decirme, vea, esto es ciencia? Sí, o sea, yo me di cuenta de la ciencia porque tenía a mis papás, mi papá pues con sus libros, mi mamá ahí apoyándome, venga, yo no sé, pero entre las dos aprendemos. Entonces, ahí fue que yo dije, ¿por qué esto yo no lo he visto tanto acá? Claro, uno va a las bibliotecas y demás, hay charlas en el planetario, ¿sí? Pero ¿por qué no llegan a los barrios? Entonces yo decía, qué bacano hacer eso también en Colombia. Y lo primero que hice cuando yo llegué acá, a Colombia, fue que, no sé si ustedes recuerdan que hay como una campaña para la búsqueda de asteroides, entonces te mandan como datos, imágenes, y uno con un programa revisa una cantidad de imágenes que te mandan, y si ven un objeto que no ha sido identificado, lo pueden como hacer un reporte para que ellos lo revisen en el observatorio de Hawái. Entonces yo me metí en esa campaña, me dieron los datos, pero con esos datos yo me fui a un colegio público de bajos recursos en Cali. Y yo les dije, ¿quiénes quieren analizar esos datos? Y ahí estuvieron como que analizando. Y fue muy bacano porque de ese reporte que hicimos salió uno que decía como que descubrimiento preliminar. Y la chica que estuvo ahí haciendo ese proyecto se volvió súper famosa en Cali, en el barrio y en el colegio, porque era como que Michelle, la primera estudiante mujer que ha hecho. Entonces yo como que, ella me decía, gracias a todo eso hasta me han ofrecido como estudiar en institutos y en universidades, y yo hágale, ella estaba en 11, yo hágale, todo bien. Hoy en día no sé qué es de la vida de Michelle, pero ojalá ya esté feliz, independiente de qué esté haciendo, pero que esté feliz. Sí, es que es súper importante llevar la astronomía en general, la ciencia, tanto a colegios como precisamente estas zonas que no tienen tan cercana la ciencia. Eso lo hemos visto desde Hermes, desde el divulgatorio, y muy chévere porque yo sí siento que cada vez son más las actividades que se prestan para estos espacios. Precisamente en estas actividades, ¿usted qué le diría a una persona que le diga, ¿y la astronomía para qué sirve? Como alguien que piense que la ciencia es más un lujo que una necesidad. Yo digo que la ciencia es más una herramienta, lo voy a decir así, como de creatividad colectiva, porque la ciencia te permite a ti alimentar esa curiosidad que uno tiene desde chiquito y que con el pasar del tiempo uno se le olvida. ¿Sí? Yo le decía a mi mamá, hoy en día le digo, mami, yo no era dañina, yo no dañaba los juguetes, yo era curiosa porque yo quería saber cómo funcionaban. Pero si vamos a eso, sí, los niños cuando dañamos las cosas o queremos ver cómo funcionan, es esa curiosidad chévere que nos lleva a aprender, y por eso cuando están chiquitos les preguntan el por qué y por qué y por qué. Y con el pasar del tiempo perdemos esa curiosidad, pero en la ciencia uno hoy en día se sorprende con cualquier cosa. O sea, yo creo que ustedes aprenden en un curso algo o en sus investigaciones y es como de ¡qué guau! Desbloquearon el chip, no volvió a ver igual la vida. ¡Qué guau! Claro, el resto de personas lo ven a uno y dice, ¿en serio se está emocionando por esa fórmula? Y uno sí, o sea, no sabe lo que acabo de encontrar. Entonces, es mantener esa herramienta de creatividad y de curiosidad que nos ha llevado a muchos avances. Entonces cuando uno le dice en la astronomía, ¿eso para qué? Eso es solamente ver para la luna y las estrellas y ya no más. Pero no nos damos cuenta que gracias a la astronomía tenemos estas camaritas, tenemos Wi-Fi, ¿sí? Gracias a la ciencia tenemos Wi-Fi, gracias a la ciencia sabemos dónde estamos ubicados, tenemos un GPS. Sí, gracias a la ciencia cuando nos pasa algo, no sé, nos rompemos un pie y vamos a una máquina y nos meten en una máquina y entonces ven los huesos sin tener que abrirnos. Entonces realmente
no es que sea un lujo, es una necesidad. La ciencia es una necesidad y es esa herramienta que todavía seguimos luchando porque se mantenga, y más en un país en donde no la ven como esa gran herramienta que es la ciencia en general. Totalmente. Bueno, ya nos vamos acercando al final y viene una sección súper interesante. Habíamos puesto una cajita de preguntas en nuestro Instagram para que le hicieran preguntas a Lauren. Dale, Tommy, con la primera. La primera, de Nana08. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa en tu vida como científica? Eres muy admirable. Ay, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Arroba Nana08, probablemente viéndonos desde Malasia. Bueno, un saludo a Nana08. ¿Cuál ha sido la experiencia más? Uy, yo creo que yo me voy a ir a la primera experiencia porque, claro, en la carrera ha sido un montón, pero la primera, ¿se acuerdan que les hablaba ahorita de Adriana Ocampo? Sí. Adriana Ocampo es geóloga planetaria. Ella es colombiana, de Barranquilla, pero se crió en Argentina y ella estuvo trabajando en NASA un muy buen tiempo. Cuando yo estaba en el pregrado, que estaba buscando como qué hacer de tesis, me metí en internet y me di cuenta de la existencia de ella. En ese momento yo dije como que, le escribo un correo, capaz que no me responde. Entonces le escribí un correo, le dije quién era, que era de Cali, que estaba muy interesada en la astronomía, pero que no sabía qué hacer, que nunca había tenido una experiencia con la astronomía. Y yo mandé el correo y cuando me respondieron fue muy chévere, o sea, fue una bomba de alegría porque primero me respondió, segundo me dijo que si yo tenía visa para ir allá a Houston a un lanzamiento de una misión, y yo no tengo visa, bueno. Y luego me dijo, no, pero no te preocupes, yo voy para Colombia, voy a ir a tomar unas muestras de una posible zona de impacto de meteorito en el Cauca, si quieres nos acompañas. Y yo, ¿qué? Entonces, Wow. yo sabía el trabajo y yo les dije, mañana no vengo a trabajar, porque mañana no vengo a trabajar. Tal día no voy a trabajar. Entonces me fui un día completo con ella a tomar muestras y fue un día completo preguntándole de todo. Preguntándole qué es ser científica, o sea, todo lo que ustedes me están preguntando, yo era, no, y qué haces con esas muestras, y luego dónde llevas eso, y ahí qué obtenés. Entonces, y cuando ya terminé ese día, yo me acuerdo tanto que yo me acosté en la cama y yo dije, wow, yo quiero ser como ella. Y de ahí fue como realmente mi ruta en toda la parte científica de las ciencias del espacio. ¿Eso fue cuando estabas trabajando en Cali después del pregrado? Durante el pregrado, porque yo empecé a trabajar cuando ya estaba en el pregrado. Vale. Aquí hay otras. ¿Quieres seguir con la otra? Vale. ¿Qué es más duro de lidiar? ¿Profesores machistas o colegas machistas? Esa está sorbito. dura. Cada uno tiene sus complicaciones. Porque por un lado, los profesores machistas son tus colegas. ¿Sí? Sí. Son las personas con quien tú estás, digamos, a la par a nivel académico. Agreguémosle una más. Estudiantes machistas también. Sí, o sea, pero digo, es como que por dos caras de o sea, las dos tienen complicaciones. Entonces, la parte de los profesores son como tus pares. Hombre, una vez quisiera decirles un montón de cosas, pero le toca ser políticamente correcto. Entonces, en mi cabeza yo le digo un montón de cosas, pero acá es como, hay que saber qué peleas dar y con cuáles no desgastarse. Y por la parte de los estudiantes machistas es cómo, como docente, pero también como mujer, le digo al estudiante que no puede hacer eso, que está mal. ¿Sí? Porque la academia te exige unas ciertas cosas como docente, la relación docente-estudiante. Entonces son como dos escenarios en los cuales ni le puedo decir un montón de cosas, el montón de cosas que les quiero decir a mis colegas, ni tampoco le puedo decir un montón de cosas a los estudiantes machistas. Pero es
listo, ¿qué peleas voy a dar y hasta qué punto me voy a desgastar peleando por una situación? ¿Me quedo con el estudiante, o sea, desgastándome con el estudiante y el profesor machista, o voy con los estudiantes que tienen como el interés de aprender a no serlo y cómo cambiar o cómo alimentar el no serlo? Entonces prefiero irme con... Obviamente llega un momento en que uno de los estudiantes o a los profesores tiene que ponerse sus límites y decirles ya nomás. Pero sí son dos escenarios muy complicados. Vale. Sí, los dos son como muy heavy, ¿cierto? Muy difíciles, muy... Exacto. Bravo. Bueno, una última, y es un poco más técnica ya esta pregunta, es ¿qué diferencia hay entre relatividad general y relatividad especial? Uy, qué cambio. Le mandaron ahí así. Es así como de bueno. No tenemos el arroba, pero inventémoslo. Arroba fulanita Arroba o fulanito. fulanita, listo. Arroba fulanita, a ver. Hablemos de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad fue algo que Albert Einstein propone como en el siglo XX. En ese entonces se estaba hablando acerca de como la incoherencia que había entre mecánica newtoniana y toda la parte del electromagnetismo. Entonces Albert Einstein propone, bueno, otras personas por supuesto, proponen dos escenarios. La teoría de la relatividad especial, que te dice cómo analizar el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la gravedad, ¿sí? Sino un espacio-tiempo plano, en donde no te afecta la gravedad. De ahí sale la ecuación que vemos en los libros, E igual a mc cuadrado, en los libros, en los memes, en las camisetas, en todo lado, ¿sí? En donde te dice la velocidad se mantiene constante. Pero la relatividad general nos dice, ahora tengamos en cuenta la gravedad y cómo afecta ese espacio-tiempo, cómo se curva ese espacio-tiempo por la gravedad, o sea, no como una fuerza, sino como una deformación en ese espacio-tiempo debido a un cuerpo con una cierta masa, con unas ciertas características, y cómo se puede explicar todos esos movimientos de esos cuerpos, la curvatura de la luz, y que toda esa relatividad ha permitido estudiar, por ejemplo, la general, estudiar, por ejemplo, agujeros negros, ¿sí? Cómo se curva, ¿sí? Y otros cuerpos, por supuesto. Entonces, digamos, de manera muy global y muy general, podemos decir que esa es la diferencia entre esas dos teorías, esa relatividad general y la especial, que ha aportado muchísimo en la física y en la astronomía. Vale. Otra muy importante, ¿cómo cree que la ciencia se nutre de otras áreas y viceversa? La ciencia de otras áreas, digamos, últimamente se conecta mucho con las ramas sociales, con la música, el arte, la política. Primero es importante entender que hoy en día, afortunadamente, nos salimos de ser cuadriculados. Y era como que la ciencia, llamémoslo así, como las ciencias naturales, solamente la viven las personas que están en las ciencias naturales. Y hoy en día nos hemos salido un poco de eso al involucrar, por ejemplo, arte con ciencia, ¿sí? O entender que históricamente siempre se ha involucrado el arte con ciencia. Si uno ve, no sé, una noche estrellada, ¿sí? Hay un montón de cosas de astronomía allí. ¿Sí? La parte de la pintura de una noche estrella, hay un montón de cosas allí de ciencia. La poesía, yo doy un curso que se llama Comunicación y Didáctica de las Ciencias, y en ese curso el semestre pasado un estudiante como proyecto final hizo una cartilla de poesía en donde se mencionan términos astronómicos. Entonces fue muy bacano también darnos cuenta de esa parte. Y eso siento yo como que el romper esa cuadrícula ha sido también gracias a la astronomía, a la divulgación de la ciencia en general. Porque rompe realmente, como les digo yo, ese pensamiento de la ciencia se vive de la reja para acá, ¿sí? Solamente se ve allá dentro de la universidad. Entonces, cuando salimos de estos espacios a otros espacios a hablar, es como se acerca a la comunidad, es como que, yo también vivo ciencia acá. Entonces, cuando empiezan desde esos entornos también políticos a fortalecer toda la parte de apropiación social del conocimiento, no es ir los científicos que van a colonizar el barrio tal y les van a decir qué tienen que hacer, no, es
cuéntenme por favor cuáles son sus necesidades, cómo les podemos ayudar. Vea, están estas herramientas, yo les enseño a usar las herramientas y luego los dejo y ustedes de ahí para adelante van a seguir usando las herramientas. Entonces es la comunidad como parte activa en esos diferentes procesos. Entonces sí hay mucho, digamos, como que se rompe totalmente ese pensamiento tan arcaico en las recientes y actuales generaciones. Y es que está este estereotipo desde las películas y así, que el ñoño es un come libros de gafitas, súper malo socialmente, pero la ciencia en sí misma es súper diversa, y precisamente aquí en la carrera uno ve que todos son muy diversos, todos también hay quienes se dirigen más a los deportes, quienes se dirigen más hacia las artes, hacia la música, y realmente son pocos los que se dedican solo a ciencias y como que cumplen con ese estereotipo, que igual no falta obviamente, pero sí, como que somos muy diversos y la ciencia se nutre con esas áreas, así todas es. entre sí. Y para cerrar, bueno, hagamos una sobre el futuro de la astronomía en Colombia. Pero Tommy, formula la pregunta. Uy, madre, me tiraron el balón ahí, me resistencia, me acabaron de dar. A ver, ubiquémonos, futuro de la astronomía en Colombia, ¿cierto? En este momento hemos como investigado y crecido más. De hecho, tenemos el primer pregrado en astronomía, es el de la Universidad de Antioquia, Sí, ¿cierto? es el único. O sea, Es el único, inclusive. Entonces, bueno, de cara a eso y de cara como, digamos, viendo un poco ya hacia el futuro, valga la redundancia, como que, ¿qué oportunidades y retos llegas a ver como en la próxima década respecto a todo esto? Retos. Yo creo que uno de los retos que tenemos y que vamos a seguir teniendo es la parte del financiamiento, porque a partir de ese financiamiento podemos aportar o ser parte de otras redes o tener nuestros propios instrumentos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es un gran reto. Y oportunidades, yo vería como colaboraciones a nivel internacional. Hombre, ahorita viene mucho la parte de estos, creo que, si mal no estoy, si sabe me corrigen, creo que la Universidad de los Andes ya hay el primer computador cuántico, si mal no estoy. Según entiendo, sí, creo que están no sé allí. Si tienen, algo así. Bueno, hay personas allá también haciendo ciencia. Y hay plata. Y hay plata, exacto. Y hay personas, fíjate que por lo menos allá yo tengo un conocido que se llama Jaime Forero. Él es astrofísico y él siempre ha estado abierto a colaborar. Entonces, bueno, vemos una oportunidad allí. También hemos podido identificar como oportunidades en entorno político y en entorno ¿cómo llamarlo? Por lo menos con la Fuerza Aeroespacial. Se han acercado mucho como a conversar con nosotros, venga, colaboremos, ¿cómo hacemos? Es como más desde esa parte. Sobre todo porque las actuales y las recientes generaciones son más colaborativas. ¿Sí? De manera, en su mayoría, para no decir que todos, en su mayoría las generaciones más antiguas eran como, este es mi trabajo y nadie me lo toca, no quiero colaborar. Si yo colaboro, entonces yo tengo que ser el primero o la primera en la investigación. Ahorita es, venga, colaboremos. No, pero no importa que usted no sea, no importa, lo importante es que le hagamos. Entonces, eso lo veo también como una gran oportunidad, como esa a poder expandirnos. Y en la astronomía también hay otra oportunidad, y es que los observatorios, sobre todo los observatorios nuevos, como el Vera Rubin, están buscando conectar con muchas, o sea, no es solamente hacer ciencia, sino también mucha parte educativa. Entonces ellos están fortaleciendo un montón esa parte. O sea, por lo menos ahorita que venía, no lo hagan. Si manejan, no vean el celular. Yo lo vi, pero no lo hagan. Y vi que en el Vera Rubin como que, o sea, ahí medio revisé, como que sacaron una oportunidad para estudiantes para que vayan a un summer allá ahorita, como en diciembre, al Vera Rubin. Entonces es como, bueno, están esas oportunidades, ¿qué más hacemos? Pero todo va como desde la parte financiera que podamos tener en la ciencia, en las universidades públicas también. Y bueno, todo eso también es una lucha que hay que seguir dando, porque no es algo nuevo, eso hay que seguir dando.
Antes de terminar, me acaba de llegar una pregunta de mi compañero el cámara Napo. Ay, que es detrás de cámaras. es que si eres team materia oscura o team gravedad modificada. A ver, yo creo que soy team materia oscura. Sí, Team sí, materia sí. oscura. Team materia oscura. Napo, bien para ti. Bien, excelente. Muy bien, sí, sí, sí. Sí. Bueno, no, entonces yo creo que podemos Como ir mensaje, sí, finalizando. como moraleja de esto de las oportunidades en la astronomía, lo más importante es compartirla, no cerrarse en su propio trabajo, porque a la final la ciencia va a estar, así no estemos, o sea, si así muera uno, el trabajo que hizo, uno puede ser el primero en iniciar una investigación, pero no va a ser el último en estudiar eso. Entonces, pues cada granito que uno aporta va a ser sumado con los granitos de los demás y eso es lo importante también, por eso de esas colaboraciones internacionales que nos vuelven como una red gigante, así como, no sé, el VLT es muy distinto tener un telescopio a tener muchas sucursales que formen un telescopio del tamaño del mundo, así mismo funciona en general para la ciencia. Así Y no es. solo en la ciencia como la academia, sino precisamente la divulgación. Entonces, muy chévere que sigamos compartiendo espacios tanto en el aula como el de aquí, mediante la divulgación. Nos veremos en las calles, en las aulas En todo lado. y en todo lado, en los planetarios de todo lado. Y de verdad que es un gusto tenerla aquí, tanto como invitada, como profesora y pues como también apoyando la ciencia y más como mujer. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Esto ha sido Divulgámelo. Un aplauso por favor a la profesora Laruen. Y nos vemos en los Se siguientes emociona la- capítulos. Muchas gracias. Chao.